Bueno, en realidad nosotros lo que vamos a hablar hoy es de cálculo de la muestra, pero primero el material comienza a hablar lo que es la muestra, algo que ya nosotros conocemos. Ustedes saben que una muestra es una porción o una parte de la población para fines de análisis o para fines de estudio. También ustedes saben la importancia de una muestra en un proceso de investigación. Al fin, este material comienza a hablar de todo eso. O sea, hay cosas que la vamos a dejar, pero prácticamente de esto, que este material comienza a hablar primeramente sobre el cálculo de la muestra. ¿Qué se dice, Román? Tranquilo. Bueno, entonces vamos a leer un poco. Dice aquí, una muestra es una parte de un conjunto mayor llamado población. O sea, una porción, una parte de la población, ustedes conocen eso, que se selecciona cuidadosamente para representarlo. Es la base fundamental para el diseño de una buena encuesta. Una muestra representativa de la población debe captar la diversidad del total. O sea, cuando hablamos de muestra representativa, nos estamos refiriendo a una porción con características comunes de la población. Eso es lo que se llama muestra representativa. Tenemos el muestreo, es el proceso que se lleva a cabo para seleccionar dicha parte. Bueno, yo me voy a parar más interés. En una encuesta o una investigación, la muestra se selecciona con la finalidad de obtener información de la cual hacer deducciones sobre el grupo total en estudio. Ustedes saben que ese fue el gran avance de estudio de investigación, la estadística inferencial, que su base fundamental es una muestra, no es como la estadística descriptiva, que se basa prácticamente en lo que es la población, y la estadística inferencial, su punto de partida es la estadística descriptiva. Pero en este sentido, la muestra que es la base de estudio de la estadística inferencial. Me da un poco de zoom. Bueno, vamos a ver aquí, ¿qué tenemos aquí? Dice aquí, de esta manera, la opinión que tiene una persona acerca de una determinada empresa que durante décadas viene dando un servicio al público, por lo regular se basa en 2 o 3 contactos realizados durante un determinado tiempo. Es común observar a conductores que al cabo de 10 o 15 días en un país extranjero escriben informes para pautar a los gobernantes instrucciones cómo planificar y administrar el sistema de transporte, cómo equilibrar el presupuesto, cómo establecer un sistema de seguridad social. En realidad, la diferencia existente entre el conductor y el estudio de esta área que viven 10 o 15 años dedicado a estudiarlo, es que el primero basa sus conclusiones en una muestra más pequeña. Tanto en la ciencia como en los asuntos puramente humanos, carecemos de los recursos necesarios para estudiar más de una porción de fenómenos que pueden enriquecer nuestro conocimiento. Repetimos, estables generalizaciones con respecto a una población total de elementos sin tener que examinarlo uno por uno. O sea, esa es la importancia pues del muestreo o de la selección de una muestra para un proceso de investigación o aquí. Seguimos. Un segundo. Continuamos. En la investigación de mercado se usa el muestreo para determinar la preferencia del consumidor, para probar nuevos productos, para evaluar una campaña publicitaria, para determinar los niveles de consumo
de un producto en un mercado real o potencial para estudiar actitudes de los consumidores para determinar los mejores métodos de distribución. Voy aquí a lo que es la representatividad de la muestra. El objeto del estudio de una muestra es generalizar sus resultados obtenidos a través de los diferentes métodos de análisis estadístico en toda la población. Así, el método para seleccionar la muestra es de gran importancia al tomar en cuenta la validez de las inferencias realizadas a partir de la muestra de la población objetiva. La muestra debe seleccionarse de una forma deliberada a partir de la población origen, de modo que sea representativa de la población. Es decir, que las características de la muestra se aproximan a la de la población con un margen de error conocido. En todo proceso de investigación y al momento de seleccionar una muestra, un momento nosotros vamos a hablar de lo que es el error, el margen de error. Siempre va a haber un margen de error, pero ese margen de error debe ser lo más mínimo posible. Dame un segundo, por favor. Ok, está bien. Dice aquí, las muestras deben seleccionarse bueno, ya leímos eso. Algunos investigadores con poca destreza en métodos estadísticos con frecuencia los preocupa más el tamaño de la muestra que su representatividad. Ya, tenemos aquí. Es decir, la característica de la muestra se aproxima a la población con un margen de error conocido. Algunos investigadores con poca destreza en métodos estadísticos con frecuencia le preocupa más el tamaño de la muestra que su representatividad, lo que constituye un grave error. O sea, al momento de seleccionar una muestra, esta debe ser representativa de la población, porque si no es representativa, entonces no va a arrojar los resultados, no van a representar en sí la población. Una muestra representativa de 200 personas, dice que una muestra representativa de 200 personas es preferible a una muestra no representativa de 2 millones de personas. El mejor y más conocido ejemplo de la no representatividad de una muestra o error de selección muestral, según Mark Earle Aronson y David Levin en su obra de estadística básica. Voy a dar un poco de zoom. Su obra de estadística básica, Administración, Conceptos y Aplicaciones, en 1998, ocurrió en el sondeo de 1936 de Liberari. En ese año, Liberari, una revista respetada, predijo que el gobernador Lardon recibiría el 57% de los votos y que ganaría abrumadoramente las elecciones presidenciales. Cuando se contaron los votos reales, Lardon recibió solo el 38%. O sea, lo que indica que esa muestra que se seleccionó no era representativa de la población, porque si aquí está hablando del 57%, que eso es lo que se estimaba, y saca un 38%, o sea, esa muestra no era representativa. Mientras que el presidente Franklin Delano fácilmente se reeligió para un segundo periodo en funciones. El tamaño del error del estudio de Literari se consideró enorme y sin precedente, habiendo perdido su creatividad. O sea, eso fue por poca delicadeza con respecto a lo que es la selección de la muestra, que es algo de suma importancia. Tenemos que tener mucho cuidado en un proceso de investigación con respecto a la muestra. Esa parte, déjenme ir adelantando. Esa parte no me interesa mucho. Me quiero ir al cálculo de la muestra. Estoy ocupado.
Paula, mira. Aquí que es lo que me interesa, determinación del tamaño de la muestra. La determinación del tamaño de la muestra en una investigación por muestreo es de vital importancia, porque es a partir de esta que el investigador debe considerar la precisión de las estimaciones, el tiempo, el dinero necesario para recolectar los datos requeridos. Cada vez que uno va a hacer una investigación, generalmente uno lo que se apoya en lo que es una muestra, entonces tenemos que saber calcular ese tamaño de la muestra, porque una muestra pues nos va a permitir ahorrar tiempo, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí, en este sentido el tamaño de la muestra depende de la precisión con la que el investigador desea estimar el parámetro de la población. Bueno, ahí está hablando de parámetros. Sabemos que el parámetro son medidas de resumen que se calcula con el propósito de describir algunas características de la población. Dice que en este sentido el tamaño de la muestra depende de la precisión con la que el investigador desea estimar el parámetro de la población con un nivel de confianza determinado, el tiempo y los recursos económicos disponibles para la investigación. Para una mejor comprensión del tema, enseguida vamos a definir algunos conceptos de interés. Bueno, esos conceptos ya por lo menos la mayoría de nosotros lo conocemos, como el concepto de parámetro, son medidas de resumen. Dice, es una medida de resumen que se calcula con el propósito de describir alguna característica de la población. O sea, tenemos muestra poblacional, tenemos media poblacional. Aquí tenemos lo que son estadísticos, son medidas de resumen que se calculan con el interés de describir características, pero de una muestra. O sea, ahí se habla de media muestral, moda muestral, esos son ya estadísticos. Esta parte aquí, error muestral o muestreo, se define como la diferencia entre el estadístico de una muestra y el parámetro correspondiente. Por ejemplo, si se conoce la media de la población, que se simboliza con esa U media rara, que es el símbolo de micro, una letra griega. Si se conoce la media de la población se representa con ese símbolo. Déjenme identificarlo. Es una U un poco rara. Ya ven micro. También la media de la muestra de esa población, la media poblacional, se representa con una X y la barra encima, que eso se conoce de atrás. La diferencia entre estas se denomina error muestral. Es importante manejar eso, lo que es el error muestral, que se va a identificar con esta X, con esta E. El error muestral es decir, a la media muestral menos la media poblacional. Eso tenemos que manejar eso. Si en un momento necesitamos calcular ese error muestral, entonces tenemos que aplicar esta fórmula que tenemos. Sigamos. Vamos aquí con el nivel de significación. Dice, nivel de significación es la máxima probabilidad establecida con la finalidad de hacer mínimo el error de rechazar una hipótesis cuando se ha debido de aceptar en la investigación. Hay algunos que el margen de error pues lo seleccionan así de manera al azar, un 5%, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que el nivel de significación se representa a través de la letra griega alfa. Entonces nosotros vamos a representar el nivel de significación con esa letra griega alfa. Nivel de significación. Me voy a arreglar esto aquí para mí. Nivel de significación. Significación. Lo vamos a representar con esa letra. Aquí ellos están usando esa letra griega, podría ser otra. Puedes usar esos símbolos aquí. Nivel alfa.
es una A y el ganchito tanto por arriba por abajo. Dice, los valores de alfa, o sea, del nivel de significación más usado en las investigaciones son el 1%, el 5% y el 10%. Ya son valores estandarizados, que son los que común más se usan para un proceso de investigación. O sea, el nivel de confianza. Esos son los tres que más se van a usar. Dice aquí, cuando en la determinación del tamaño de la muestra se trabaja con un nivel de significación de 0.01, recordar que aquí está en la forma porcentual, pero ya aquí está en la forma relativa. Observe que el 1% en forma relativa es 0.01. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo. Mira ahí 1% o 1.0%, que es lo mismo. Eso es igual a 1 sobre 100, ¿no es verdad? Y 1 sobre 100 es 0.01, ¿no es verdad? Es eso. Lo que pasa es que aquí está porcentual y aquí te lo van dando en la forma relativa. Mira el 5%, dice aquí, si el nivel de significación es 0.01, se dice que el resultado de la investigación es altamente significativo. Con un nivel de significación de 0.05 o 5%, que es lo mismo de manera porcentual, dice que es el más usado, decimos que el resultado es significativo. Cuando se trabaja con nivel de significación 0.10 o 10%, se establece que el resultado es poco significativo. Ahí le está diciendo que el nivel de significación con el que más vamos a trabajar es con el 5% o 0.05. O sea, debemos manejar eso, porque en un momento vamos a estar trabajando con eso. Pues vamos a seguir la siguiente página. Vamos a ver. Dice aquí, desde el punto de vista gráfico, el nivel de significación corresponde al área bajo la curva llamado zona de rechazo. O sea, eso tiene que ver aquí con un gráfico. A ver si lo puedo dibujar. Dato de la muestra produce un resultado idóneo para la población muestral. El nivel de confianza se expresa. ¿Y cómo es el nivel de confianza? El nivel de confianza se expresa. Ustedes lo tienen ahí. 1 menos el nivel de significación. ¿Qué significa? Que el nivel de significación y el nivel de confianza, estos dos son complementarios. La suma de ellos dos es la unidad. ¿No? La suma de ellos dos es la unidad. Dice aquí, cálculo del tamaño de la muestra cuando se quiere estimar la media poblacional. Vemos aquí. La parte teórica debemos manejarla para poder resolver los ejercicios. Dice cálculo del tamaño de la muestra cuando se quiere estimar la media poblacional. Y aquí para determinar el tamaño de la muestra, cuando se desea estimar la media poblacional, es necesario conocer 3 factores o elementos. Aquí le está hablando que para nosotros determinar el tamaño de la muestra, cuando se desea estimar la media poblacional, es necesario conocer 3 factores. Tenemos número 1, el nivel de confianza, que ya dijimos que el nivel de confianza es igual a 1, pero el nivel de significación.
El nivel de confianza deseado que se expresa con Z. Oye, dice que el nivel de confianza deseado se expresa con esa Z. Entonces vamos a ponerla aquí a un lado, ¿eh? Eso. Nivel de confianza. La viene